Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mis hermanos del Ministerio de Alabanza por la administración de estos cantos tan preciosos. Que Dios les siga usando en el servicio al Señor. Amén. Sean todos mis hermanos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar en este lugar. Vamos a dar el tiempo para que los niños pasen a su aula y ellos reciban también la parte que el Señor tiene para ellos. Escuela dominical, vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Amén, hermanos. Sean todos bienvenidos. También a usted que nos ve a través de las redes sociales, les damos una cordial bienvenida. No nos cambie. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Esperamos de que todos estemos listos, dispuestos para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En la primera parte del servicio le dimos al Señor nuestra alabanza y nuestra adoración, ¿verdad? Ahora Él nos va a dar su palabra. Porque qué importante, hermanos, es escuchar la palabra del Señor. Pero más importante que escucharla, hermanos, es ponerla en práctica. Amén. Eso siempre lo vamos a repetir una y mil veces en este lugar, hermanos, porque esa es la base fundamental que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Vamos a abrirle nuestras Biblias, hermanos, en Efesios, en el capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Y dice la bendita palabra del Señor: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Gloria al Señor. Qué bendita y linda palabra es esta, hermano. Pueden sentarse, hermana. Dios le bendiga por su reverencia a la palabra del Señor. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, hermanos, y en todas las cartas que él escribió, y también como lo dejó escrito nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la palabra nos habla bien claro del privilegio grande que es para un hombre tener a Jesucristo en el corazón. En primer lugar, las bendiciones espirituales que recibimos de parte de Él. Eso lo dice aquí el apóstol Pablo. Pero también habla en todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento el gran compromiso, hermanos, que tenemos como cristianos. Considerando de que del día que nosotros nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, a partir del momento en que nosotros nos presentamos delante de Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, y Él, en su infinito amor y misericordia, nos perdonó y nos tomó como hijos, hermanos, en ese momento, la semana pasada les hablaba yo que ocurre en nosotros un milagro, el milagro de la regeneración de nuestra mente. Y sabiendo eso, el apóstol Pablo, hermanos, de que la mente del ser humano es transformada, es regenerada
cuando venimos a los pies del Señor, el apóstol, hermanos, con estas palabras nos motiva a vivir como Dios manda. Y eso es lo que el día de hoy nos va a ocupar, hermanos. Vivir como Dios nos manda que vivamos. En este mismo libro, carta de Efesios, en el capítulo número 1, si vamos ahí, hermanos, al versículo número 4, dice el Señor: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya había pensado en nosotros. ¿Pero para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios, hermanos, para con cada uno de los que venimos a Él. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿pero qué quiere decir la palabra santo? Cuando se habla de la palabra santo, según algunos diccionarios, se habla como que es una persona justa, algo que es consagrado o divino, o alguien que es mártir, o alguien que es divino o inocente. Pero si vamos al original hebreo, la palabra santo, que viene de kadosh, quiere decir apartado o separado. Así de sencillo. Pero apartado o separado ¿de qué? Del mundo. Y apartado y separado para Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Apartados y separados exclusivamente para Él. Porque nosotros ya no pertenecemos, hermanos, a este mundo. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pertenecen a la familia de Dios? Este es el privilegio más grande, hermanos, que nosotros tenemos. Pero dice que estemos separados para Él, dice, y sin mancha delante de Dios. Y ese privilegio, hermanos, es de los grandes, más grandes, hermanos, que el hombre pueda tener. Apartarse para estar sin contaminación delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo nos llama el Señor, hermanos? Dice que nos manda a ser sin mancha. El Señor nos llama, hermanos, con que nosotros somos su novia. ¿Y cuál es el deseo, hermanos, de un novio cuando está con la novia? Que la novia le sea fiel, ¿verdad? ¿Sí o no? Que la novia sea honorable. Que la novia sea respetable. Que no le guste, hermanos, ahí andarle sonriendo a alguien más, ¿verdad? Porque el hombre se pone como celoso. Y así se pone Dios, hermanos. Porque Él nos dice que nosotros somos su novia. Y Él, como su novia, hermanos, nos prometió que iba a volver por nosotros. ¿Para qué? Para tener las bodas con nosotros, hermanos, allá en el cielo, en las bodas del Cordero. Y eso, hermanos, es lo que nos hace permanecer, hermanos, y estar constantes, hermanos, sabiendo de que tenemos esa esperanza gloriosa de que un día nuestro Señor Jesucristo va a venir por nosotros y nos vamos a ir con Él. Y no solamente para irnos con Él, sino para ser la esposa de Él en el reino celestial. Dice Efesios en el capítulo número 5 y versículo 27, para que se den cuenta que lo que les digo es la palabra del Señor. A fin, dice, de presentársela a sí mismo, nosotros, ¿verdad? La iglesia, para Él. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, lo mismo que leímos en el versículo anterior, ¿verdad? Ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el deseo de Dios para con nosotros, hermanos. Que nos mantengamos puros, porque somos la novia de su Hijo. Y el Padre, hermanos, está viendo, está controlando cómo es la novia del Hijo, para ver si esa novia le conviene a mi hijo.
Por eso dice que a las esposas le pusieron nuera, ¿va? Porque las suegras, hermanos, cualquier mujer que le llevaba el hijo, esa nuera es. Esa nuera. Pero hasta que se convenció, ¿verdad?, de que es, y le siguen llamando nuera. Porque para complacer a los padres, hermanos, eso cuesta, ¿verdad? Y así es como nosotros también, como novia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que conquistar el corazón de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Está usted conquistando el corazón de Dios? Amén. Pero ¿quién es nuestro modelo, hermanos, a seguir? ¿Quién es el que nos puso, por ejemplo, nuestro Padre Celestial? A nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 8:29. Oiga, siempre hablando de que Él ya nos tenía en mente, Él ya nos había predestinado. Porque dice, a los que antes conoció, dice, Él nos conoció antes de la fundación del mundo, hermanos. También dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces el deseo del corazón de Dios, hermanos, es que nosotros, la novia de su Hijo, seamos idénticamente a su Hijo, conforme a la imagen de su Hijo. Y eso lo dice nuestro Señor, hermanos. Yo simplemente les estoy leyendo la palabra, ¿verdad? Entonces nuestro modelo, hermanos, a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, debemos de quitar la mirada del hombre. Porque la excusa para muchos de no venir al Evangelio, hermanos, es para no ser como ese que dice que es evangélico, que es cristiano, mejor no soy nada. Y es cierto, hermanos, tal vez tengan razón. Porque el Señor nos ha llamado, hermanos, no, hermanos, a ser piedra de tropiezo para los que no conocen al Señor. No a ser piedra de tropiezo para los nuevos que vienen a la iglesia. El Señor nos ha llamado a santidad para que seamos ejemplo de los demás. Y a través de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar, los demás anhelen venir a los caminos del Señor. Es lamentable, hermanos, que nosotros seamos piedra de tropiezo. Porque al que le es piedra de tropiezo, dice el Señor, que mejor le fuera no haber nacido. Cuando hace caer a uno de los pequeños, de los que empiezan, mejor le fuera, dice el Señor, ser puesta una piedra de molino y ser lanzado a lo profundo del mar. Es cosa seria, hermanos, ser piedra de tropiezo. Por eso les digo, hermanos, las excusas, hermanos, a veces la gente pone excusas que por alguno que da mal testimonio, pero ninguna excusa, hermanos, va a ser justificable el día que nuestro Señor Jesucristo venga. No va a haber excusa, porque el Señor va a venir por todos aquellos que estuvimos perseverando, hermanos, que dimos evidencia de que realmente somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios. No podemos ser de diferente forma, hermanos, porque eso es lo que Dios diseñó para nosotros. Eso es. Dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechura suya, dice. Él nos formó, hermanos, de acuerdo a como Él quiere que nosotros seamos. Creados en Jesús, dice, ¿para qué? Para buenas obras. No es válido, hermanos, que alguien que dice que es cristiano no haga buenas obras. No es que la salvación sea por obras. Pero versículos antes de hermanos, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero no quiere decir que no vamos a hacer obras. Porque dice que si Él nos crió y nos hizo como Él quiso, pero nos diseñó para que podamos hacer buenas obras. O sea que el cristiano, hermanos, el verdadero cristiano, sí o sí,
va a hacer buenas obras. Porque el cristiano, hermanos, no hace las buenas obras para salvación, pero sí las hace, hermanos, como un producto de su fe. Porque la fe, hermanos, el tener a Jesucristo en el corazón y creer en Él, transforma nuestra mente, nuestro corazón y nos hace bondadosos para hacer buenas obras y apreciar las necesidades del más necesitado. Esa es la obra que hace el Señor en nosotros. Por eso, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, en todo a donde leamos, hermanos, vamos a encontrar los principios, las normas que el Señor quiere que nosotros cumplamos, hermanos. Jesucristo las dejó claras, Pablo las siguió escribiendo porque las recibió de revelación directa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pablo no anduvo con Jesús, hermanos, él fue instruido por el mismo Jesús, hermanos. Y eso es algo que nosotros no lo podemos entender. Pero antes de que Pablo iniciara su ministerio, hermanos, el Señor se lo llevó a determinado lugar y lo preparó y lo formó. Y después cuando lo escucharon, que los mismos discípulos que lo escuchaban predicar, aún ni ellos lo creían. Pero cuando hablaron con él, se dieron cuenta que él estaba predicando de acuerdo a como ellos habían recibido las enseñanzas directamente de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo lindo, hermanos, que hace el Señor. Y es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Porque el hecho de tener en nosotros al Señor es tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y ese Espíritu de Dios es el que nos inclina, es el que nos motiva a hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere que las hagamos. Porque ya no somos nosotros, hermanos, sino que es el Espíritu de Dios en nosotros impulsándonos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no es, hermanos, solamente que vamos a sentir y hacer, porque los principios, hermanos, están establecidos en la palabra. Y si no conocemos los principios establecidos en la palabra, entonces vamos a ser cristianos infructuosos, enanos sin crecimiento. Pero Dios quiere, hermanos, que seamos prósperos en nuestra vida espiritual. Veamos, hermanos, lo que nos enseña el apóstol Pablo en los versículos que leímos. Dice el versículo número 1. Yo pues, dice, preso en el Señor. Sabemos de que cuando Pablo escribía esta carta a los Efesios y algunas otras cartas, él estaba en prisión físicamente. Pero según este versículo dice, preso en el Señor. Es cierto, estaba preso físicamente, pero también él se sentía como preso, como encarcelado. No que no tenía libertad, sino que estaba preso, pero en el amor de Dios que lo había envuelto, para que él fuera una persona completamente diferente. Porque antes él era esclavo de Satanás, como cualquiera de nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, somos presos, pero en Él. Por eso hizo preso en el Señor. Porque ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y todo aquel que quiera hacer lo que Él quiere, no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, como Pablo, hermanos, nosotros tenemos que estar presos en el Señor. Porque él sabía, hermanos, lo que había ocurrido en su vida. Él entendía muy bien, hermanos, y Dios le había dado un mandato de que él tenía que ser el apóstol de los gentiles. Le puso una tarea muy difícil, pero el Señor ya había puesto su mirada en él. Ya lo había preparado, porque Dios a los que Él llama nos conoce, hermanos, desde antes que nosotros naciésemos. Pablo fue un hombre muy instruido, fue un rabino, un conocedor de la palabra, de la ley. Y Dios usó, hermanos, a ese hombre
como apóstol para cada uno de nosotros, los gentiles. Los gentiles, hermanos, somos todos aquellos que no somos judíos. Los que no somos israelitas somos llamados gentiles. Y todo aquel que no es judío es gentil. Pero nosotros dejamos de ser gentiles el día que conocimos a Jesucristo y nos convertimos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Se los he dicho varias veces. Solo podemos pertenecer a 3 grupos. Solo se puede pertenecer a los judíos, a los israelitas. Solamente se puede ser gentil o también se puede pertenecer a la iglesia. ¿A quién pertenecemos nosotros, hermanos? A la iglesia. Los gentiles eran los que se consideraban sin derecho a salvación. Porque los judíos creían de que solo para ellos era la salvación y así era al principio, ¿verdad? Entonces a los gentiles nos miraban y aún ven así de reojo, ¿verdad? A los gentiles. Pero ahora nosotros, hermanos, somos la iglesia. Somos la novia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo tenía gran agradecimiento con Dios, porque él había experimentado lo que Dios había hecho en su vida, lo que él había sido antes de conocer al Señor, porque él fue perseguidor, él fue destructor de la obra de Dios. ¿Y qué cosas, hermanos? Después de ser enemigo de la obra de Dios, Dios lo llama para ser el constructor, el edificador o el defensor, el protector de la iglesia del Señor. Y así es como Pablo, hermanos, obedeció, sabiendo esa gran obra que él hizo cuando se encontró, cuando él iba, hermanos, rumbo a destruir, a hacer daño a la iglesia. Él no andaba buscando al Señor, hermanos. Aquí es donde se manifiesta la gracia de Dios, hermanos. Ninguno de nosotros andábamos buscando de Dios. Él fue el que nos encontró, hermanos. Cuando andábamos perdidos, cuando andábamos muertos en delitos y pecados, Él tuvo misericordia. Cuando vio que ya no podíamos, cuando vio que solamente dábamos paso para atrás porque ya no podíamos para adelante, porque la sociedad nos miraba inservibles, ya nadie daba nada por nosotros, pero Él tuvo misericordia de nosotros y nos extendió la mano, así como lo hizo con Pablo. Pero a Pablo lo tuvo que botar de aquel caballo de orgullo en el que andaba cuando iba directo a destruir a su iglesia. Igualmente el Señor tiene que botar ese orgullo en nosotros, hermanos, para que seamos de acuerdo al corazón de Dios. Y ese es el propósito de Dios, hermanos. Y es por eso, hermanos, que nosotros también, como experimentamos el amor de Dios y su poder y su misericordia en nosotros, también nosotros, hermanos, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Porque el haber conocido al Señor, hermanos, es lo más grande. Como lo dijo el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos, en el capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, decía él, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Por eso, hermanos, nosotros, los verdaderos cristianos, no nos avergonzamos de ser hijos de Dios, sino exaltamos el nombre de Dios y estamos constantemente buscando de Él, porque queremos fortalecer, hermanos, esa armonía con nuestro Dios, porque sabemos, hermanos, por la palabra, que separados de Dios en este mundo nada podemos hacer, porque este mundo solo trae penas, solo trae aflicciones. Si no, mire cómo está el país, hermanos, y el mundo.
en tristeza, en dolor. Pero el Señor dice que por nada estemos, hermanos, preocupados, que por nada estemos temerosos, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mundo, hermanos, está revuelto a nivel mundial. El mismo pueblo de Israel, actualmente, hermanos, el día de ayer, fue bombardeado. Y han habido muchos muertos. Y el pueblo de Israel ha sufrido mucho, hermanos, y a la fecha sigue sufriendo. Pero fue el plan divino de Dios, hermanos. Porque ellos negaron, hermanos, al Señor en su tiempo, hoy nosotros estamos aquí, hermanos, como hijos de Dios. Pero el Señor, hermanos, sabía que el sufrimiento venía para el pueblo judío. Y por eso, hermanos, recomienda, hermanos, en su palabra, en el Salmo 122, versículo 6, dice que oremos por la paz de Jerusalén. Que oremos por Israel, hermanos. Y nos da promesa cuando lo hacemos, porque dice que el que ama, dice, a Israel, Dios lo prosperará, dice. Es un compromiso nuestro, hermanos, orar. En cada oración que usted esté, hermanos, en su casa, donde quiera que usted esté, no se olvide de orar, hermanos, por la paz de Israel. Porque es el pueblo de Dios, hermanos. Es el pueblo elegido de Dios. Pero está sufriendo. Pero las oraciones, hermanos, nuestras hacen que haya paz en el corazón de cada judío, porque siente la fortaleza de Dios. Y Dios de una u otra forma siempre los saca vencedores. Una y otra vez la historia, hermanos, nos ha mostrado que Dios le da la victoria al pueblo de Israel. Y hoy se la dará. Pero esto, hermanos, para nosotros, hermanos, es como un termómetro, como algo que nos está diciendo, hermanos, de que Él está por venir. Porque esa era parte de las señales, hermanos, que el Señor pondría antes de que Él viniera. Porque Él viene por nosotros, hermanos. Y al mundo le toca, hermanos, más sufrimiento de lo que hasta la fecha ha sufrido. El pueblo de Israel va a sufrir más de lo que ha sufrido. Hoy la gente, hermanos, está atormentada, pero le viene más sufrimiento. Va a venir un periodo, hermanos, en el cual dijeron ellos, conseguimos la paz. Y tienen sus planes, tienen sus proyectos para conseguir una aparente paz. Y la van a conseguir. Y todo el mundo va a decir, hermanos, estamos en paz, va a decir. En paz. Pero de repente, dice la palabra del Señor, vendrá destrucción repentina. Porque estarán cayendo, hermanos, en la trampa de ese personaje que la Biblia lo llama como anticristo. Pero para ese tiempo nosotros ya no estaremos, hermanos. Estaremos en la boda del Cordero. Aleluya. Aleluya. Y la palabra nos da tiempos exactos. 3 años y medio, hermanos, de una aparente paz. Eso va a llegar, hermanos. Se oponga quien se oponga, hermanos. Va a haber una aparente paz. Y el pueblo de Dios, hermanos, trae también consecuencias de sufrimiento parecidas a las del pueblo de Israel. Porque eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Que también vendrán pruebas para el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros estar llenos del Espíritu de Dios. Para que cuando vengan los momentos difíciles que tendremos que soportar como iglesia, estemos fuertes espiritualmente, hermanos, y no importa la clase de prueba que nos venga. Porque ese es tener la llenura y el poder del Espíritu Santo, hermanos. No avergonzarnos ni negar a nuestro Señor Jesucristo, aunque nos pongan un arma en el pecho. Esa es la capacidad que nos da, hermano. No es asunto de andar ahí brincando, hermano, diciendo que estoy lleno del Espíritu. Es cuestión de tener una vida transformada por el poder del Espíritu de Dios en nosotros, a través de la palabra de Dios.
Como quien dice, está para cuidarnos a todos. Donde quiera que esté la iglesia, hermanos. Esté aquí o esté, hermanos, allá al otro lado del mundo, en Europa, en Asia. Dios está cuidando a su iglesia. Porque Él es suficientemente poderoso para hacerlo. Porque para Él no hay distancias. Porque Él está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Y dice, y está en todos. Y esto, hermanos, es más glorioso todavía. Porque cuando dice está en todos, quiere decir de que está dentro de nosotros, en todos. Está en usted, en usted, en usted y está en mí. ¿Quién más puede hacer eso, hermanos? ¿Y quién lo puede negar? Si usted cuando está solito ahí en su casa y se pone a orar, la gloria de Dios se manifiesta porque Dios está en usted. Lo puede hacer en su trabajo, lo puede hacer en su casa, lo podemos hacer aquí en la iglesia. Y Él se manifiesta porque Él está en nosotros. Eso es algo misterioso, hermanos, que nuestra mente no puede entender, porque es maravilloso el poder y la omnipresencia de Dios. Por eso, hermanos, aquí en todo esto que hemos estudiado ahora, hermanos, se manifiesta, no sé si usted ya lo discernió, pero la unidad del Espíritu. Se manifiesta la unidad del Hijo y la unidad del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y esta es la palabra que el Señor nos habló ahora, hermanos, para edificación de nuestras vidas. En primer lugar, que debemos de andar como es digno, como es nuestra manera correcta de hacerlo delante de Dios. Con humildad y con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Reconociendo la unidad del Espíritu en nosotros. Un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Entendimos, hermanos, en esta palabra que acabamos de escuchar, la unidad en el Hijo. Porque a través de un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, una sola fe en el Santo Evangelio y un solo bautismo que nos identifica la unidad del Hijo. Y la unidad del Padre, hermanos, que está en todos, que está sobre todos, que es por todos y que está dentro de todos. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Y para finalizar, hermanos, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, día y noche, está vigilando nuestra forma de vivir. A Él no lo podemos engañar. Aunque estemos en un lugar que creamos de que estamos solos, Él está ahí y nos está viendo. Y por eso el Señor permite que escuchemos esta clase de palabras, hermanos. Para que no creamos de que lo vamos a confundir. Porque Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Y debemos de vivir una vida agradable a Él. Una vida apartada para Él. Santificada para Él. Y esta palabra también es para cada uno de aquellos que no han conocido al Señor. Aquellos que aún todavía no han experimentado lo que es el regalo más grande que el hombre puede tener a Jesucristo en el corazón. Y no simplemente decir lo tengo en el corazón, sino que está seguro de que tiene una salvación para vida eterna. Si usted lo quiere hacer en esta hora, yo le invito para que incline su rostro y repita conmigo la oración que hay que hacer para pedirle perdón de sus pecados al Señor, sabiendo de que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo encontramos la salvación y la vida eterna. Señor Jesús, en esta hora, Padre Santo, Dios amado, yo te pido, Padre Celestial,
en el nombre de tu Hijo, Señor, de que escuches la oración de cada una de las personas, Señor, que están acercándose a ti, Señor, con un corazón sincero, contrito y humillado. Pidiéndote perdón, Señor, por sus pecados. No importa dónde estén, Señor. Quizá lo están haciendo después, Señor, de que escuchando la grabación de este mensaje, Señor, no importa, Señor, sigue siendo tu palabra. Yo sé que tú, Señor, harás, bendito Dios, y trasladarás, Señor, tu misericordia, Señor, a esas personas que están, Señor, reconociéndote como tu Señor y tu Salvador. Sobre todo, Señor, arrepentidos de sus pecados, porque quieren ser, bendito Dios, acreedores de esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Perdona, Señor, los pecados, bendito Dios, si alguno se estuviera reconciliando contigo en esta noche, Señor, en la congregación. Escucha, Señor, su oración, su súplica, Padre bendito. Inscribe, Señor, los nombres en el libro de la vida, Señor, y ayúdales para que no se aparten de ti, Señor, y sigamos disfrutando de esas gloriosas bendiciones, Señor, que provienen de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, Padre, yo te pido, Padre bendito, por esta congregación, Señor, remanente, vida nueva. Te doy gracias, bendito Dios, y en esta hora, Señor, de una forma, le voy a pedir, hermano, que se ponga en pie. Dios pone en mi corazón, hermanos, que oremos por Israel. Es nuestro deber como cristianos y es un privilegio también hacerlo, hermano, porque el Señor dice de que hay